estaba en la cruz, en ese escenario feo de muerte, de sangre, la gente se burlaba de él, se reía de él. Además de la humillación y de la paliza, estaba llevando sobre sus hombros por nuestras cargas, por nuestros pecados. La gente se burlaba de él. Y algunos decían, otro que dijo que era y no es. ¿Por qué no se salva a sí mismo si es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey? Pero detrás de ese escenario feo de muerte, el Señor bajó al mismo infierno y quitó las llaves de la muerte al diablo. Y predicó la palabra a los cautivos y a los encarcelados. Y luego ascendió, y junto con él muchos de los que estaban de allí ascendieron. Y hoy día, ¿dónde está el Señor? En el trono de la gloria, a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que junto con Él estamos nosotros, su pueblo, su iglesia, sus hijos. Amados, no sé cuál es tu problema, pero detrás de ese escenario feo que puedas tener en tu vida, el Señor está obrando de manera extraordinaria. El Señor no deja de obrar, de trabajar para su pueblo. Él cumplió su misión en la tierra, pero estando en el trono de gloria, de la gracia, sigue intercediendo por todos nosotros. Amén. Amén. Aleluya. 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 ¿Y dónde está Cristo hoy? ¿Y dónde está Cristo hoy? Sentado a la diestra del Padre, por arriba de los principados y potestades, en el lugar más alto, porque Él es el Altísimo y sublime, y la tierra es el estrado de sus pies. La tierra no le pertenece al príncipe de las tinieblas, le pertenece el mundo. Los que viven en el pecado, los que están apartados o separados de Dios, sobre ellos el enemigo tiene un derecho legal, porque están en el pecado. Necesitan reconciliarse con el Señor. ¿Dónde está Jesús después de la vergüenza de ser humillado? Sentado en el trono de la gloria, victorioso, victorioso, victorioso el Señor, victorioso el Señor. En Jesús no hay derrotas, en Jesús no hay derrotas, solo victorias. Por eso su iglesia, su pueblo, se aferra, se agarra, se sostiene en Él. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro médico por excelencia, quien renueva nuestras fuerzas, nuestro sanador. Y si Jesús venció en medio de las dificultades todas esas pruebas,
y nos dice que nosotros podemos vencer con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos ser obedientes y seguir haciendo el esfuerzo para alcanzar, agarrándonos de Jesús, abrazados a Jesús, la victoria, la corona de gloria. Jesús, el Señor y Dios, Salvador, mi restaurador, mi médico por excelencia, nuestro médico por excelencia, el varón de dolores, el conquistador, el vencedor de la muerte, el experto en quebranto, es el Señor, nuestro sanador, nuestro hermano mayor, y junto a Él somos herederos de victoria. Junto con Él somos victoriosos. Me gustó esa palabra. Herederos de victoria, porque estamos abrazados al Señor Jesús. Aleluya. 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 No me gusta esta gente. Aquí está pasando algo malo. Jesús sana a un ciego de nacimiento, dice la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron sus discípulos imprudentemente, diciendo: Rabí, así llamaban a Jesús, ¿verdad? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque la gente decía, ¿verdad? Maldición cae sobre los hijos de los padres que son pecadores. ¿Sí? Hasta la tercera generación también dice la palabra. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estoy confundido yo? Que se me salgan esas cosas de la cabeza entonces. Sus discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y con eso Jesús nos cambia la perspectiva, la visión, lo que habíamos escuchado en una oportunidad. Para que nuestro Padre, Creador, Celestial, se manifieste en medio de la enfermedad. En otras palabras, para que Dios, nuestro Padre, se glorificara. Se glorificara. Por eso, no sé si es prédica, no sé si es sermón, pero le puse por título: Dios, glorifícate. Glorifícate, glorifícate, ¿verdad? Y hace poco cantábamos: atribuimos a ti, Señor, la gloria. Glorifícate, Señor, que tu gloria se manifieste con todo tu poder sobre todos los que estamos en este lugar. Y nuestros corazones continúen siendo llenados, 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 llenados. Muerte de Lázaro, muy amado por Jesús, amigo de Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor. ¿Recuerdan? Derramó aquel perfume tan costoso sobre sus pies. Y muchos de los que estaban allí, y de algunos de los que estaban allí, hubo alguien que dijo que ese era un perfume demasiado costoso para perderlo de esa manera.
no estaba viendo que era Dios, que era Jesús, el Hijo de Dios, sobre el cual había sido derramado ese perfume. Y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios, antes glorificado nuestro Padre, ahora, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Lázaro, ahí corté la cita, eso está en Juan 11, creo que entre los versículos 1 y 5, y la primera cita donde Jesús sana al ciego es de Juan 9, entre los versículos 1 y 3. Ahí lo pueden buscar y ahí lo pueden constatar, ¿verdad? Entonces, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero Lázaro no simplemente se enfermó, sino que murió. Cuando lo visitó por primera vez, tuvo que retirarse posteriormente porque tenía que hacer otras cosas, pero luego tuvo que ir nuevamente a Betania, ¿verdad? Y estaba muerto, su cuerpo ya estaba putrefacto, tenía días de haber fallecido. ¿Es así? ¿Sí? Y había sido hasta sepultado en una cueva. Y el Señor lo resucitó. Aleluya. El Señor lo trajo de vuelta a la vida. ¿Hay poder en Cristo? ¿Hay poder en Cristo? Poder para libertarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para sanarnos físicamente, sanidad interior, para sanarnos emocionalmente, para sanarnos mentalmente, para sanarnos espiritualmente, para sanarnos. Viernes 3 de abril, año 2015. Bueno, yo he comentado en algunas oportunidades esto, pero no he dado tantos detalles. Aquí dice Club Social y Deportivo Lomas del Bosque Country Club. ¿Tú te acuerdas, Iván? Mi hermano querido. Dice 3 de abril, año 2015. Nombre o razón social, Lucrecia Villafranca, aunque esta factura la pagué yo. Urbanización Lomas del Bosque, Apamate 153, número de teléfono, cédula y dice abajo descripción. Pago de 4 invitados al área de piscina. Ese día, 3 de abril del año 2015, por cierto, un Viernes Santo, que desde hace mucho tiempo yo había dejado de salir, porque hay mucha gente en las playas, en los ríos y en las piscinas, y uno no termina disfrutando nada, sino que esquivando y quitándose a la gente de encima, ¿verdad? ¡Wow! Pero antes de salir al club, yo temprano había orado. Mi hijo estaba conmigo en casa y me vio orando. Y después que yo terminé la oración, sabe que a algunos de nosotros el Espíritu nos sacude, ¿verdad? Podemos movernos de cierta manera, de extraña manera, ¿verdad? Balancearnos de un lado a otro. Y él vio eso en mí y le llamó muchísimo la atención. Y a raíz de eso me hizo algunas preguntas.
Y yo le dije, el Espíritu Santo de Dios, hijo, Dios mismo. Y le dije, bueno, arregla tus cosas, que vamos a ir un momentico a la piscina para distraernos, pues. Y decidimos salir. Entonces llamé a Giovanna. En ese tiempo estábamos saliendo. Ella estaba interesada en mí. Y yo en ella. A John se le ponen las orejas rojas, ¿verdad? No tengo nada en contra tuyo, hermano, sino que estás en el centro de la congregación. Eres muy vistoso. Y un tipo agradable, ¿no? Y decidimos ir al club. Y resulta que, bueno, llegamos en la grama, en el césped, lanzamos una toallita, colocamos nuestras cositas, ¿verdad? Y los muchachos, bueno, fueron a la piscina. Como a los 10 minutos yo le dije a Giovanna, como había tanta gente en ese lugar, yo le dije, métele el ojo a los muchachos, aun cuando ellos son grandototes, ¿verdad? Y de paso, porque mi hijo, bueno, desde pequeño, playas, ríos, pozas de aguas termales, Saucedo, que las olas no son tan suaves, conocen pues. Y resulta que cuando ella fue, sorpresa, me vino a llamar rápidamente. Lo habían sacado ahogado de la piscina. Y cuando me acerqué, mi hijo estaba desnudo porque le habían quitado su ropa para darle primeros auxilios, porque casualmente, o gracias a Dios, ahí estaban 2 médicos o una doctora. Hermano, y yo no sé si exagero, pero en realidad fue un tiempo muy largo. 12, 15 minutos, no sé, sin respirar. Y como pude, sería porque el Señor me dio la fuerza. Me le acerqué al oído y le dije, hijo, yo sé que tú me estás escuchando. Repite esta oración conmigo. Y al rato reaccionó. Aleluya. Pero respirando con mucha dificultad. Vinieron los bomberos, un rato esperando. Yo no sabía qué hacer. Yo llamé al hermano Iván. ¿Te acuerdas, hermano? Solamente di que sí. Sígueme. Y vino una ambulancia de los bomberos. Bueno, imagínate tú, la gente que es curiosa por naturaleza, no chismosa, curiosa. Nos había rodeado allí, ¿verdad? Una multitud. Eso estaba abarrotado de gente. Y llegó una ambulancia. Se puede imaginar en las condiciones. Y eso fue en el 2015. Y, hermano, por eso es que cuando yo voy manejando y veo una ambulancia, yo me aparto. A veces los conductores son mentirosos. Dicen que vienen con una emergencia y resulta que no. Pero yo me aparto porque yo me acuerdo de ese suceso. Y ahí nos montamos y se comió la flecha desde Tipuro hasta el Bajo Guarapiche, hasta allá. Hasta el puente de Boquerón, corrijo, para tomar el otro canal, para no dar la vuelta así y ganar tiempo. Y llegamos a la clínica de la Pirámide. Seguro de exceso, por cierto. Gloria a Dios. Llegamos allí, pero allí no le pudieron prestar atención médica porque no contaban con algunos medicamentos, creo. Y nos fuimos a la clínica La Victoria, en Juanico. Y allí, para ingresarlo, bueno, lo más rápido que fue, lo único que yo hice fue sacar mi tarjeta de débito. Tenía dinero, aleluya, gloria a Dios, porque había retirado mis ahorros de la caja de ahorros de la universidad en aquel tiempo, recuerdo. Páselo, no hay problema, no se pare, por real. Y entonces, después que la internista
que lo atendió por primera vez, porque luego tenía dos. Bueno, ella nos dijo, bueno, de su estado clínico, de su condición de salud grave, o sea, que nos preparáramos para lo peor. Pero yo no le creía a ella, yo le creía al Señor, yo le creía a Jesús. Y ella comenta que también la pleura, la capa que cubre los pulmones, se le había roto y todo el aire se le salió. Además de que los pulmones son como unas esponjas y absorbieron agua de la piscina contaminada. ¿De acuerdo? El cerebro totalmente inflamado. Cuando él reaccionó no conocía a nadie y apenas podía respirar, porque su sistema respiratorio estaba colapsado. Total que lo ingresaron a la clínica directo a terapia intensiva. Y en medio de esa situación yo recuerdo que yo me retiré y creo que hicimos una reunión en casa de la hermana muy querida Luis Elena y compartimos la palabra y yo llevé mi guitarrita y adoramos al Rey. Iván me dijo, el pastor, qué respetuoso soy yo siempre. Así tranquilamente, hermano, como quien me diciéndome, quédate tranquilo. No sabemos qué el Señor quiere tratar contigo, ¿verdad, mi hermano? Y adoramos al Señor. Viernes Santo. Y mi hijo resucitó, reaccionó en terapia intensiva el día domingo de resurrección, en la tarde. Ya el Señor me había mostrado a través de sueños que mi hijo era de una condición de salud, a pesar de la situación grave, fuerte, que podía resistir. Y para ser bien breve, ese sueño donde Dios me mostró, yo estaba en un lugar, como un centro comercial, que prácticamente estaba solo, pero me encontré unos amigos que son profesores de educación física. Y ellos cuando participábamos en eventos, ellos participaban hasta entró 2 y 3 disciplinas deportivas en un solo día. Hacían un maratón de 14, 15 kilómetros y luego se iban a hacer fútbol. Dios me mostró a esas personas en el sueño. ¿Por qué razón? Luego entendí. La condición de salud, mi hijo podía resistir esa situación que estaba viviendo. Pero en ese sueño, esas personas que iban junto conmigo se apartaron y se fueron para otro lugar, un lugar de perdición, porque eran atletas, superatletas, pero estaban apartados de Dios, vivían en el mundo. Y yo llegué a una bodega, así como un pequeño abasto. Ustedes lo llaman bodegón, porque como ustedes son cifrinos. Y entonces había un señor allí atendiendo su negocio. El establecimiento estaba casi desmantelado, ahí no había muchas cosas, pero había un refrigerador de esos que tienen las grandes puertas de vidrio, de cristal, y tú podías ver todo lo que había dentro. Y me sorprendió porque estaba lleno de chicha. Y yo dije, wow, qué bueno, aquí venden chicha. Y pedí una chicha, pero para llevarla. Y me la sirvieron abierta, destapada, junto con un pitillo. Entonces, ¿a quién le gusta chicha y avena? A mi hijo, la nevera se la ponía full. Los primos lo llamaban el chichero, porque cuando llegábamos a Cariaco para el mercado para comprar toda la chicha que había. En serio. Cuando salió la avena alpina, entrábamos al supermercado y mi hijo se aparecía con un montón de avena entre los brazos. Papá, ¿puedes llevar eso? Buenos tiempos aquellos, dale. Dale, pero estos son mejores.
porque tenemos a Jesús. Y yo tuve una inquietud de inscribir a mi hija en natación, porque es un buen deporte, pero nunca lo hice. Pero el accidente de mi hijo se origina porque él nació con un problema congénito. Eso me lo mostró el Señor, con otra amiga que es médico internista. Una bula, un globo de aire en uno de los pulmones, y por un esfuerzo físico se le explotó y todo el aire salió de sus pulmones y su sistema respiratorio colapsó. ¿Por qué? Porque mi hijo, mucho tiempo después, no tocábamos el tema porque era así traumático. De hecho, a él nunca le gustó. Pero una vez veníamos de una misa compartiendo con unos amigos, y entonces él estaba aquí conmigo ahí en CCP. Él estaba conmigo y ese día me dijo que el día que él reaccionó, volvió en sí, porque él estuvo entubado por 3 días con respiración asistida, y también tenía un drenaje para que todo ese líquido que absorbieron los pulmones saliera. Entonces él me dijo: papá, yo estuve en un lugar hermoso y precioso, pradera cubierta de grama, un lago, unas montañas, algo hermoso, maravilloso. Yo estaba acostado, papá, y una luz hermosa como una esmeralda, no sé por qué dijo esmeralda, en la medida que se me acercaba, se hacía más grande y más bonita. Y una voz me dijo: todavía no es tu tiempo. Y se despertó y me dijo: la luz es como la que está en tu Biblia, papá. Apocalipsis, la luz del alba, la estrella de la mañana, Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo. Aleluya, aleluya. Martes 18 de octubre o 19, 2021. ¿Cuántos días tiene eso? Unos días. Sí, unos días. Me levanté temprano, en la madrugada, me fui a orar. Y oré por mi familia, por los enfermos, por los hermanos, familiares que colocan en el grupo de oración e intercesión. Oré por ellos. No recordaba sus nombres, pero el Señor sí. Pero el Señor sí, yo oré por ellos y oré por mí. Y yo tenía, no sé si era un quíster o un tumor en el pie izquierdo, cerca del tobillo, desde hace unos años, pero no decía nada. Y me estaba creciendo y lo tenía grande. Ya se me veía, se notaba por encima de la superficie de mi piel, aquí. Y yo me lo tocaba y se movía de un lado a otro. Estaba grandecito, no sé, más de 2 centímetros, no sé, pero era grande. Se sentía como una cápsula. Cuando yo oré, me puse la mano allí, me puse la mano en la garganta, porque hace unos años también fui operado. Me sacaron un nódulo calcificado de acá, no se me nota la cicatriz, porque fue con una paroscopia. Y siento como una pequeña inflamación, pero cuando me toqué, hermanos, no tenía nada, no tengo nada, no tengo nada.
estoy sano. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos seguir confiando en el Señor. Necesitamos seguir confiando en el Señor. A veces nuestras oraciones queremos hacerlas por grandes cosas, por cosas de una gran magnitud que tienen mucha fuerza sobre nosotros, ¿verdad? Nos incomodan, nos llenan de terror, nos parecen horribles o nos llenan de miedo y olvidamos las cosas pequeñas. Pero el Señor se manifiesta en ambas, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Cuando usted tiene un dolor de cabeza, es cierto, mi hermano Iván, lo primero que debemos nosotros hacer, en vez de tragarse una cápsula de ibuprofeno o de acetaminofén o una taza bien fuerte de café, lo primero que tenemos que hacer es orar. Es orar, porque nuestro Padre es bondadoso, misericordioso. Y olvidamos esa realidad y volvemos a ponernos en las manos de la ciencia, sin colocar a un lado, ¿verdad?, al margen, que la ciencia y el conocimiento humano también se deriva y proviene de Dios. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es ponernos en manos de nuestro Padre. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Y yo quería colocar esa hermosa escena de Jesús en la cruz. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y vemos lo que sucedió en la cruz, nunca imaginamos lo que hizo el Señor después de que expiró su espíritu. Pensamos que simplemente Él se durmió y murió. No, Dios descendió al infierno y tuvo una lucha por nosotros. ¿Recuerdo? Y venció. Y el Espíritu que lo resucitó es el que mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo levantó a Jesús. El Espíritu Santo nos levanta a nosotros. Necesitamos alabar más al Espíritu Santo. Necesitamos adorarle más, porque Jesús, cuando ascendía, les hizo la promesa a sus discípulos. Y Jesús, con mucha humildad, les dijo: el que viene es mucho más poderoso, más fuerte que yo, el Espíritu Santo de Dios, el que escudriña nuestros corazones. El que obra en nuestros corazones, el que conoce nuestra necesidad, cuáles son nuestros deseos, cuál es el origen de nuestra tristeza y de nuestras depresiones. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, esto es serio. Porque a veces hacemos el devocional, pero es pasajero, es mecánico, porque es la rutina. Pero no nos damos cuenta porque no hacemos una pausa en la lectura de lo que Dios nos está revelando. Necesitamos aferrarnos a la verdad del Señor, a lo que Él nos ha mostrado. Sí, no, sin titubeos, sin dudar, con confianza y firmeza. Él no es hombre para mentir, ni hijo de Dios
para arrepentirse de todo lo que nos ha prometido. Y si Él nos dice, nos salva, nos salva. Y si Él nos dice, nos restaura, nos restaura. Y si Él nos dice que es nuestro médico, nos sana. Amén. Aleluya. Yo he asistido a muchos funerales. ¿Quién se quiere ir? Amado, pásale la llave a ese portón. El único que puede mover ese portón es Amado y Gregory, porque ellos tienen un don sobrenatural. Ninguno de nosotros puede abrir. Entonces, aquí nadie se puede salir. Porque la gente dice, llegó la hora, tengo que hacer el almuerzo. Tu almuerzo, dice el Señor, soy yo hoy. Tu alimento espiritual, el que provee la paz que no conoce el mundo y está por encima de toda circunstancia. Y yo he asistido a muchos funerales, ya eso es una costumbre que no se practica. Y en medio del quebranto de los familiares y seres queridos, de algunos fallecidos, yo veía que la gente se quebrantaba, ¿verdad? Estaba muy adolorida, naturalmente, porque han perdido un ser querido, un familiar, una persona cercana a sus vidas, con la cual compartieron muchas experiencias. Y sus almas estaban muy afligidas, sus espíritus estaban muy conmovidos. Y yo, cuando iba al funeral de un padre conocido, veía a sus hijos, pero yo me decía, aquí en mi mente, en silencio, en secreto. Pero conocieron a su padre, tuvieron la oportunidad de vivir con él, de disfrutarlo, de recibir sus consejos y su protección. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué yo decía esas cosas? ¿Por qué yo me hacía esos comentarios y me planteaba esas preguntas? ¿De dónde provenían mis pensamientos? Sencillo, porque yo no tuve padre, ¿sí? Y yo veía que, o yo veo que los que han tenido padre y han disfrutado de él, han tenido esa gran bendición en su vida. ¡Aleluya! Y a pesar de que había fallecido el Señor, ¿verdad? Ellos podían recordarlo e imaginar, cerrar sus ojos e imaginar el tiempo que compartieron con su padre o con su madre. Porque yo soy del año 1967. Algunos esconden la edad, yo no entiendo por qué. 30 de diciembre de 1967. Sí, mi padre murió antes de yo salir del vientre de mi madre. Cargador de máquinas pesadas, un movimiento de tierra sobre él cayó y lo sepultó. No tengo la más mínima y absoluta imagen de mi padre, ni una fotografía. Si yo cierro los ojos como ustedes lo pueden cerrar, ustedes pueden ver a su padre, pero yo no puedo ver el mío. Eso es un evento caótico, catastrófico en nuestra alma, en nuestro corazón. En el año 1967 mi madre estuvo en la ciudad de Caracas y la agarró el terremoto. ¿Sí? Se pueden imaginar. Entonces,
Yo no había salido del vientre de mi madre aún. Entonces, dos eventos catastróficos. Eso lo hago yo, que ahora me la doy de psicoanalista, pero experimento conmigo mismo. Porque si me equivoco, bueno, conmigo mismo me equivoqué y no pasó nada. Pero yo me aplico el psicoanálisis. Y estando yo en el vientre de mi madre, dos grandes eventos, dos grandes sismos ocurrieron. ¿Sí? Entonces, cuando le decía sobre el fallecimiento de mi padre, ahora puedo entender de dónde provenía, ahora puedo entender de dónde provenía mi nostalgia, mi tristeza y mi depresión. Yo me deprimía y sin conocer realmente a Dios, hasta le decía que me llevara con Él, porque estaba como cansado del camino. Y cuando vivimos la amarga experiencia del terremoto, aquella situación horrible y llena de terror, muy recordado ese terremoto por la magnitud de los daños que ocasionó sobre la ciudad de Caracas. Uno de los más fuertes e intensos. Ahora podía entender porque era nervioso. Mi madre se pondría nerviosa, ¿verdad? Porque yo era nervioso, porque sufría de miedo escénico y no podía exponer o participar en clase. Una exposición, mi cuerpo sudaba desde los pies hasta la cabeza y todo se me olvidaba. No recordaba nada. Entonces, mi infancia y mi adolescencia en escolar y en bachillerato fue difícil y complicada. Esta última la superé estando ya en la universidad. Interviniendo, participando en clases, hasta que me sentía como pez en el agua. Y me decían, ya usted participó, Orihuela, ya usted aprobó. Quédese tranquilo, hijo, descanse. Entonces, mientras que la primera, la tristeza, la nostalgia, la depresión, me la quitó Jesucristo. Yo no recuerdo el día, la ocasión, el momento, no tengo fecha ni hora registrada del momento en el cual el Señor me sanó. Ni me había dado cuenta, pero triste, nostálgico y deprimido, nunca más me he sentido. Desde que conocí a Jesús, ¿sí? Y yo recuerdo, siendo ya yo un hombre adulto en la universidad, que una profesora que me dio clase dijo, y no conversando directamente conmigo, que su prima necesitaba necesitó de ayuda profesional, de terapeutas, para superar el estado que le originó haber estado en el vientre de su madre en el terremoto de Caracas. Y yo dije, así es la cosa, ahora lo entiendo todo. Y até ese cabo suelto. Gloria a Dios, aleluya. Somos, amados hermanos, somos seres quebrados, rotos como recipientes de vidrio, frágiles y vulnerables, con rupturas
en nuestro interior, con heridas en el alma, afectados por el dolor, con los tejidos, con los ligamentos afectivos, emocionales, partidos, totalmente fracturados. Por eso en nuestra mente y en nuestra vida habitan muchos fantasmas. Algunos se han ido, otros han desaparecido, pero hay otros que nos están rondando. Esos entes que hemos creado en el interior de nuestro ser como consecuencia del dolor, son abismos oscuros y profundos, vacíos, muchas veces tratados sin ninguna efectividad con medicamentos, curas de sueño o terapia profesional. Roban la paz, la quietud, la plenitud y la alegría de vivir. Y cuando el Espíritu Santo comienza a escanearnos, a escudriñarnos, encuentra todas esas cosas. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, con todas esas imágenes y realidades que tenemos o se construyeron en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Me hago entender? Aleluya. Porque a veces creo que me la estoy comiendo y nadie me está entendiendo. Usted está reprobado. No entendió la clase. De aquí todos tenemos que salir con 20. Porque por eso me paga Dios. Hoy he tenido mucho trabajo, pero gloria a Dios. Aleluya. Cuando Dios me da mucho trabajo, más grande es la bendición. ¿Verdad, mi hermano Jan? Tenía días que no te veía, mi hermano. Te quiero mucho. Amén. Dios te bendiga más. Nuestros miedos, nuestros temores son esos que están en nuestro interior. En el mundo de la filosofía no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, pero un gran filósofo, Mallarmé, decía: el demonio no es el que toca tu puerta, es el bárbaro que está dentro de ti. Los fantasmas, los demonios no están en el exterior de nosotros, habitan dentro de nosotros. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos renueva, cuando el Señor renueva nuestros corazones, cuando el Señor nos da un nuevo espíritu. Dice la Biblia, el Señor nos ha dado un nuevo espíritu. Tristeza, nostalgia, depresión, mal carácter, mal humor, ira, enojo, odio, deseo de venganza, falta de perdón, resentimientos, amargura, soberbia, altivez, arrogancia, etcétera. ¿De dónde se originan? En el alma, hermano. El lugar de las emociones, de los afectos, de los sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué razón se originan? Incomprensión, abuso, maltrato físico y emocional, el abandono por la separación de los padres, la ruptura de un matrimonio, el divorcio.
abandono, indiferencia. Caín fue indiferente a Abel. Le dijo a Dios, y Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Caín, hijo mío, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Dónde está tu prójimo, hermano? ¿Dónde está nuestro prójimo? ¿Acaso soy yo el guarda de mi prójimo? Dice Jehová, sí, porque necesitamos cuidarnos entre nosotros, amarnos y no ser indiferentes. Segunda Guerra Mundial, 1945, el Holocausto nazi, y un hombre polaco que estuvo en un campo de concentración, en una entrevista que le hicieron a Vladimir Alauna, decía que de los problemas más graves y más grandes que tenía la humanidad, el primero era la indiferencia. Todo lo que sucedió en aquellos campos de concentración fue por la indiferencia del mundo. Caín fue indiferente a Dios. Y el denominador común en todas esas situaciones, los estudiosos la llaman problemáticas. Divorcio, abandono, maltrato físico, emocional, etcétera, etcétera. Y el denominador común en todos esos casos, situaciones, es el déficit de amor, la falta de amor, de afecto. Lo vamos a ver más adelante con un gran detalle. Amados, ¿por qué la mujer samaritana que tiene el encuentro con Jesús en el pozo, al conocer al séptimo hombre, a Jesús, hasta ahí llega? ¿Por qué razón? Ella había tenido ya y actualmente tenía el sexto marido y no era de ella. Parece que era un hombre casado, era su amante. Y por eso la gente del pueblo la conocía. De su vida, porque andaba buscando lo que Jesús le dio en ese momento, amor y afecto. Encontró la felicidad, el agua que quita la sed. Y así muchos de nosotros deambulamos por el mundo buscando en muchos lugares, lo que solo el Señor nos podía dar y nos entregó. Por eso es que estamos muy felices y agradecidos con el Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que buscamos todos nosotros, porque recibir amor y afecto es una condición de nuestra naturaleza humana, una necesidad que Dios puso en nosotros. Por lo tanto, es necesario, y por esa razón vemos en muchas personas, mujeres u hombres, tantos fracasos. Necesitan un encuentro con Jesús. Necesitan un encuentro con el Espíritu Santo.
Entonces decíamos, y cuando conoce al séptimo, a Jesús, el agua que quita la sed, el amor perfecto que quita todo miedo y temor, hasta allí llega. ¿Acaso no había amargura, tristeza, vacío, insatisfacción en Ana? Ana, la madre del profeta Samuel, estaba amargada, vacía, muy afectada por la situación que vivía. ¿Y cuál era la situación que vivía Ana? Que su hombre, que supuestamente la amaba mucho y le hacía todo tipo de regalos, lo podemos ver en la Biblia, tenía otra mujer que se burlaba de ella. ¿Por qué no podía concebir un hijo? Porque no podía darle un hijo. Y Ana, una mujer creyente, en una oportunidad se acerca al templo. Ana era el hazme reír de aquella mujer. Por eso aquel día derrama su alma en la oración para tener un encuentro auténtico con Dios. Ella rompió su silencio y desnudó su alma, rota por el dolor. Tanto que Elí, aquel sacerdote que estaba en el templo, Elí, ¿verdad? Es Elí, ¿verdad? La señora dice que sí y yo le creo. Es una señora mayor y ha leído la Biblia. Así que mosca. Gracias, mi hermana. Amén. Un abrazo. Entonces, tanto que Elí la miraba en el templo y llegó a creer que ésta estaba embriagada y le reprochó, ignorando que en medio de aquel silencio clamaba a Dios por un hijo, Samuel, más adelante, ¿verdad? Entonces somos seres quebrados, no porque nos quedó matemática, física y química, porque quebrado y roto estuvo nuestro interior, o puede seguirlo estando si no soltamos todo, si no lo entregamos todo. Y lo que hay en el alma es feo, es horrible. Como decíamos hace muchos años un amigo y yo, ¿verdad? Que la gente le pide en su currículo y da lo mejor de su vida. Y decíamos, qué hipócrita la gente, ¿verdad? Este estuvo preso, pero aquí no aparece. Porque hay muchas cosas que no podemos contar. Nos da vergüenza, nos da miedo. Y menos gente inmadura. Y amigos curiosos o chismosos. Por eso se las contamos a Jesús, al Señor. Y lo que hay en el alma es feo, terrible, pero Jesucristo nos está esperando para revelarse a nuestras vidas y sanarnos. No vas a alcanzar el destino de Dios, el propósito de Dios, si lo que está en tu interior no lo sueltas. Si no soltamos eso que nos hace daño, no vamos a alcanzar el destino. Dios nos ha dado una vida con destino y propósito. Entrégale tus heridas, tu dolor,
al Señor. Solamente Jesús, el Espíritu Santo, sabe lo que necesita cada uno de nosotros. Ellos nos pueden sanar, darnos una vida nueva. Oramos, mis hermanos, oramos. Levántense, por favor, oramos. Ellos nos dan una vida nueva, nos dan una vida nueva, nos dan un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Necesitamos ceder. Necesitamos dejar que Dios venza en nosotros. Una alabanza que dice así, hay una alabanza que dice así es como Dios vence en mí cuando yo mermo. Sé de mi naturaleza, pero bajo, para que Dios obre en mi vida. Hace poco fui así como estafado con una computadora. Resulta que le sacaron hasta la memoria RAM, la tarjeta, se la cambiaron, lo que dijeron que tenía no era. Y le dije al muchacho, oye, vale, yo te dije que yo soy cristiano, por favor, no quiero tener problema contigo ni con ninguna otra persona. Devuélveme los componentes que extrajeron de mi equipo. Y de paso le había pagado $50. Le dije, quédate con 20, devuélveme 30, reconozco tu esfuerzo. Y el día que me entregó, pasó cierto tiempo, el día que me entregó eso, todavía no admitía lo que había sucedido, lo que habían hecho con mi computador. Y yo no quería tampoco discutir con él. Cuando me devolvió mi disco duro, me quiso decir unas cosas y yo le dije, Dios te bendiga y te guarde. Y seguí adelante porque perdiendo también se gana la paz de Dios. Mantenemos la calma y la quietud que Dios nos da, y no es porque le tenemos miedo a las personas, sino porque somos temerosos de Dios y lo que Él nos dio por su gracia queremos guardarlo. El mundo nos quiere robar la bendición del Señor, pero nosotros tenemos que cuidar nuestras reacciones, nuestras actitudes y comportamientos, porque la obra de Dios que se inició en un momento continúa, y nosotros necesitamos disponer más y más de nuestros corazones para que el Señor culmine lo que en un momento inició. Aleluya, Padre.